Un balneario ubicado a 200 kilómetros de la ciudad de Concepción. Una zona que apuntaba a convertirse en una joya del turismo chileno, pero que en los últimos 2 años se ha hecho impenetrable. Dominado por el miedo, atentados y quemas de casas a veraneantes y gente local. Un pueblo que decidimos visitar porque varios de sus vecinos han tenido que abandonar sus propiedades y huir para no ser víctimas de la violencia. Hay extorsión, hay amenazas de muerte, hay asesinatos y hay usurpaciones. Estamos encerrados en un closet, se rompieron todos los vidrios, rompieron todo. Y del cual debimos escapar por seguridad. Aló, oye, salgan de ahí, urgente. Domingo, 7 de la mañana, e ingresamos a Quidico. No se ve prácticamente nadie en la calle. Sin detenernos mucho tiempo, llegamos al retén de Quidico. Acá deberían haber 15 funcionarios en servicio. Sin embargo, hay solo 6. El 70% de la dotación policial que protege el pueblo está con licencia por estrés. Podemos ver aquí el muro cómo está. Está lleno de impactos de bala. Se nota en estos muros tan gruesos los agujeros que dejan los disparos. Este lugar ha sido foco de por lo menos 7 ataques armados en los últimos 3 años. Y la única camioneta que tenía carabineros para movilizarse rápidamente por sectores rurales fue baleada y está fuera de uso. Y lo curioso que está al lado de un jardín de infantes. Aquí a esta casa le han llegado balazos, arriba se mostraban los cristales todos rotos. Antes de venir a este lugar, entrevistamos a más de 8 personas que tuvieron que dejar sus hogares en este balneario. Algunos que llegaron a vivir a Quidico encantados por sus playas y naturaleza. Otros que nacieron y se criaron en esta costa, como es la historia de Marta. ¿Cómo se vivía en Quidico? Quidico era un paraíso, era una maravilla, era un lugar ideal para veranear, para criar hijos, para hacer una familia, porque era eso, un paraíso. Esta mujer, que no quiere revelar su identidad por miedo a represalias, nos cuenta cómo era su vida en el pueblo, antes de dejarlo e irse a vivir a otro sector de la provincia de Arauco, lugar donde nos brindó esta entrevista. Todos muy amigables, nos conociéramos o no nos conociéramos, siempre estábamos, hola, nos saludamos. Era una comunidad muy linda donde todos participaban en todo. La única escuelita que hay allá era una comunidad, o sea, había alguna actividad en el colegio, todos los papás participábamos, era una dinámica bien linda. La gente del pueblo dice que hay ataques prácticamente todas las semanas, entre incendiarios o balaceras. Y lo peor es que hay desconfianza entre los mismos vecinos, porque ya nadie sabe quién está en un bando o en otro. Se fue matando todo. Ahora aquí con un pueblo deprimente, muy triste, muy triste. Porque no hay nada, o sea, hay gente que con mucho esfuerzo ha levantado sus puestos en un sector que se llama La Puntilla, que viven del turismo y lamentablemente ya no. Hay mucho miedo, hay mucha desconfianza. ¿Esto ha creado desconfianza y miedo entre los vecinos? Es que yo creo que aparte de miedo es pánico. Es pánico porque allá en la localidad es como estar en una guerra esa cuestión. Es terrible escuchar los disparos. Es muy fuerte. Eso fue lo que me gatilló a dejar todo botado. Y obviamente allá no se puede vender, no se puede arrendar, nada, porque ¿quién quiere vivir allá? No hay trabajo, no hay seguridad, que es como lo que todo el mundo busca. En marzo de este año, Marta decidió dejar Quidico y su casa de toda la vida. Nunca imaginé ver a mi hijo en esa situación.
con ese sentimiento, no era miedo, así como es terror, es verle su carita de terror, de pánico, sus ojitos, y que no puedas ni siquiera salir de tu casa a refugiarte porque corre el riesgo de que te llegue una bala, le llegue una bala a tu hijo. Antes de venir a este viaje, intentamos comunicarnos con el alcalde de Tirúa, comuna a la que pertenece el balneario de Quirico, pero no quiso referirse al tema. Es que es absolutamente legítimo sentir temor porque las autoridades son personas como todo el mundo, tienen familia, viven en los territorios. Quien sí nos atendió fue Cristian Peña, edil de la comuna de Lebu, capital de la provincia de Arauco. Él explica que el miedo a hablar sobre las situaciones de violencia ha escalado, incluso a las autoridades locales. Ese temor uno lo tiene, ese miedo que da cuando uno ve este tipo de acciones. E imagínense eso multiplicado por 15, por 20 en los alcaldes del sur del territorio. Me refiero a los alcaldes de Cañete, de Tirúa, de Contulmo. Es súper legítimo sentir temor porque además las acciones son cotidianas, son diarias, las acciones de violencia, las acciones de los atentados, los incendios. Para entender la magnitud de los ataques que han ocurrido durante los últimos 3 años en la zona de Quirico, accedimos a la base de datos de las denuncias y partes de carabineros, además de las diligencias de bomberos de la zona. Números de atentados que digitalizamos en el siguiente mapa de la provincia de Arauco, región del Biobío. De color verde se aprecian los ataques armados. De enero del 2020 a junio de este año se contabilizan 77 usos de armas contra civiles, viviendas y carabineros. En color naranjo se identifica el sector en que ocurrieron ataques incendiarios. El número de casas quemadas llega a las 74 propiedades. En Quirico logramos llegar a las ruinas de la siguiente historia y hablar con su sobreviviente. Ellos tenían que quemar algo que doliera, que le doliera al pueblo, que le doliera a la zona. Porque Quirico se identificaba tanto por sus pescadores, por su caleta y todo eso, pero también se identificaba con el castillo de Quirico. José Arriagada López vendió su propiedad, juntó los ahorros de toda su vida y adquirió una emblemática casa del balneario para vivir sus últimos días junto a su mujer y su hija menor. Yo tengo 67 años ahora. Después de toda una vida de trabajo, digo, ya está bueno, ya no, vamos, descansemos, aprovechemos lo que tenemos ahí y disfrutemos lo que nos queda. Pero cuesta mucho volver a renacer, a la edad sobre todo de uno. Cuesta mucho, muchísimo. Esto pasó el 6 de agosto de 2025 de la tarde, no se me va a olvidar nunca esa fecha. Ese día jueves, hace 2 años, José, su mujer y su hija vivieron el peor día de sus vidas, que quedó registrado en este audio. Estamos encerrados en un closet. Se rompieron todos los vidrios, rompieron todo. Llamamos a carabineros, pero no sé si se escuchan los disparos. Estamos desesperados. La casa es de material sólido. Entonces nos escondimos detrás de unos closets. Mi esposa llegó y empezó a llamar a sus amigas y dentro de eso y seguía el fuego, los disparos y nosotros desesperados no hallábamos qué hacer. Mi hija llorando, empezamos a sentir como que se rompían los vidrios de la casa, se rompía algún vidrio. Todo eso con disparos de alto calibre. Más o menos durante 10 minutos estuvimos bajo fuego y nos decían, salga, salga, si no los vamos a matar, y empezó a gritar un grupo de gente ahí. Salimos, mi señora primero salió con los brazos en alto, y dijo, no nos hagan, solamente queremos salir, hagan lo que quieran, queremos salir. Y siguieron disparando. Tomamos el auto, nos metimos al auto con mi señora y mi hija y para poder arrancar. En el momento que nosotros aceleramos, empezaron a disparar al auto y balas por todos lados, por los vidrios de atrás, los vidrios de los costados, mi hija agachada en el piso atrás en el auto, y nosotros, pero era adrenalina pura, huir, escapar. Y eso fue lo que tratamos de hacer en el vehículo y seguían disparando, o sea, no había piedad, no había ningún control de esa gente. Ellos disparaban porque había que disparar y había que matar a la gente nueva.
Finalmente lograron escapar con lo puesto y desde lejos vieron como su casa era envuelta por las llamas. Ni siquiera nosotros volvimos al día siguiente. Fue tal el pánico que teníamos de volver que nunca más hemos vuelto a la casa. Actualmente José y su familia viven de alojados en la casa de un familiar, lejos de Quidico y de la zona de Tirúa. Su caso es investigado por la Fiscalía de Concepción, pero aún no hay ningún culpable identificado. Perdimos todo lo que habíamos logrado juntar dentro de nuestra vida, pero lo que más duele es haber perdido, digamos, el pasado. Que siempre nos reuníamos a mirar fotografías y todo eso. Se borró nuestro porque tampoco no hay un respaldo, no hay nada, se borró toda nuestra historia. Ocho de la mañana con 15 minutos y seguimos recorriendo la ciudad. Quidico, antes de vivir bajo esta violencia, tenía más de 1.500 habitantes y una posta de la red de salud para asistencias médicas que aún sigue funcionando. Hoy domingo, el lugar se encuentra cerrado y nos sorprende su fachada. Impacto de perdigones, el impacto de una bala de alto calibre. Aquí hay 3 más. Ahí arriba también. O sea, en este pueblo no se respeta ni el mismo consultorio que está hecho para la misma gente de aquí del lugar. Sobre los casos tratados en este reportaje y por las demás quemas de viviendas en Quidico, actualmente no existe ningún detenido. La fiscal regional del Biobío explica las razones. Se ha tornado dificultoso la concurrencia de la policía a estos lugares, a cada uno de estos lugares donde ocurren estos hechos, en forma oportuna. Y entonces va pasando el tiempo, horas, días, a veces, incluso más, incluso hay casos en los que nunca hemos podido llegar, eventualmente, y perdemos esa evidencia inicial. Marcela Cartagena agrega que otro de los factores es el miedo de las personas de hablar o hacer denuncias formales. Porque alguien dirá, bueno, si yo hablo y digo fue tal persona o creo que fue tal persona, efectivamente esas personas pueden tomar represalias contra mí, ¿no es cierto? Y esa es otra desventaja que nosotros tenemos para poder esclarecer hechos como los que usted me está planteando. Para la autoridad local, los ataques son causados por bandas delictuales que usan la causa mapuche como excusa para operar y controlar la zona. Acá hay una industria del robo de madera, hay una industria del narcotráfico que opera en un territorio que ha ido teniendo las condiciones ideales para operar, con mucho miedo, con abandonos del Estado, en donde los jóvenes no tienen ninguna otra alternativa que meterse en el delito, que termina siendo lucrativo. Esto no hay que ser sociólogo ni un investigador como para entender que cuando el Estado abandona un territorio, ¿quién se va a hacer cargo? Se va a hacer cargo el delito. El delito va a ser quien al final termine sustentando a las personas del territorio que no ven en el Estado una respuesta. Nos dirigimos a conocer a otra familia víctima de la violencia. Mi relación con Quidico es de toda la vida, es de mi mamá, es de mis abuelos, y yo desde que tengo uso de razón tengo fotos desde antes de un año en Quidico, y terminó siendo mi lugar escogido para hacer mi casa, y el lugar escogido para vivir fue Quidico. El arquitecto Giovanni Barbieri, luego de estudiar, trabajar y conocer a su actual pareja en España, decidió volver a Quidico a construir la casa donde pretendía permanecer el resto de su vida. Yo tengo relación con Quidico de toda la vida, y de toda la vida momentos maravillosos, los años 90, los 2000, los mejores momentos de Quidico, y yo los quería perpetuar. No era una cabaña, no era una casita en la playa, quería implementar ideas de arquitectura. Era la casa de mi pareja, era la casa donde queríamos ver a mi hijo crecer. Pero sí, efectivamente, era todo lo que yo tenía. Sin embargo, este arquitecto de 41 años relata que su sueño fue destruido un día 6 de agosto del año 2020.
Era una casa bien particular que se podía proteger, tenía ciertos mecanismos, terrazas móviles que cerraban, no había ninguna ventana, no había nada que fuese de fácil acceso, pero fueron mucha gente, cortaron árboles, metieron árboles al interior de la casa, trataron de incendiarla como quisieron, nosotros lo habíamos hecho en un material ignífugo, no pudieron prenderla, pero destruyeron todo lo que podrían destruir. Estaba baleada entera con armamento pesado, con balas de todo calibre. Se metieron, destruyeron y robaron todo lo que pudieron. Actuaron en total impunidad porque no podía acercarse ni fuerzas especiales, ni carabineros, ni nadie. Tuvieron todo el tiempo del mundo. Pasaron días para que se pudiera abrir el camino para poder ir a ver qué es lo que había pasado con la casa. Ahí quedó la casa, ¿no? y está todavía en ruina. No podemos arriesgarnos a ir a buscar nada de lo que hay ahí porque es peligroso. 2 años después del ataque, entramos a la casa, con el nerviosismo propio de saber que estamos en un lugar de alto riesgo. Era una casa cargada de personalización, de sueños, de ideas. Había muchas cosas en paralelo con la casa. Y uno habla de una casa que es material, que no sé qué, que no sé cuánto tú podrías decir, pero hay mucho más allá. Aunque hoy Giovanni debió dejar para siempre Quidico y perdió toda la inversión realizada en la construcción de su casa, advierte que su historia no se compara con otras víctimas del sector. Yo no soy ni de lejos la peor historia, ni el tipo que ha sufrido más, ni el que quedó más en la calle, pero ni lejos. O sea, yo de las historias que conozco soy bastante afortunado. Me ha pasado muy poco. Ya son casi las 10 de la mañana y seguimos recorriendo el pueblo de Quidico. Nos dirigimos a ver uno de los principales centros turísticos de este lugar. Aquí en este lugar estaba el hotel de Fernando Fuentealba. Esto es lo único que quedó del hotel. Aquí les mostraré una habitación matrimonial en la vista de la playa. Especial para descansar y mirar el mar. En mayo de este año, el grupo paramilitar Resistencia Mapuche Lafkenche se adjudicó la quema del Hotel Curef, cuyo propietario también debió escapar de Quidico. No es algo que nosotros estemos inventando, es algo real. Todas estas comunas de la provincia de Arauco están absolutamente en un estado de depresión absoluto porque nadie quiere venir acá y las principales actividades de comercio, de desarrollo productivo es el turismo. Fernando Fuentealba relata que la zona lleva casi 2 décadas observando casos de ataques en carreteras y quemas de camiones, pero estos siempre estuvieron relacionados a grupos que luchaban contra las industrias forestales o comunidades mapuches que reclamaban grandes predios para impedir su explotación comercial. Sin embargo, nos cuenta que desde hace 5 años la violencia cambió. El primer fenómeno que me empezó a llamar la atención fue que comenzaron a desvalijar las casas de veraneo. Eso me llevó rápidamente a poner más atención en el entorno, porque podía afectar de una u otra forma la actividad del turismo. Y comenzaron los incendios de casas. Además de las quemas, ataques y saqueos a domicilios particulares, el pueblo de Quidico enfrenta un desabastecimiento porque las empresas no quieren llevar productos básicos hasta la zona. Y los grupos violentos han atacado las antenas que entregan señal Wi-Fi y de celular a la comunidad. Las empresas no quieren ir a reparar las antenas. Las antenas celulares en Quidico las volaron con explosivos. Eso es terrorismo. Cuando pusieron una camioneta con explosivos para impedir el paso de carabineros en el puente de Yeoyeo, eso es terrorismo. Fernando relata que debió comenzar una nueva vida, marcada por un constante miedo a las represalias. Y al dejar su hotel, al poco tiempo, desconocidos lo convirtieron en la postal que hoy recorremos. Empecé a decirle a las autoridades que esto podía desbordarse rápidamente y abarcar mucho más territorio. No me creyeron, no me escucharon, y hoy en día lo que pasó a ser un punto que comenzó en Quidico, hoy está transformado en un territorio que abarca prácticamente toda la provincia de Arauco.
¿te fijas? Afectando la calidad de vida de las personas. Seguimos reporteando el pueblo de Quidico. Aló, oye, salgan de ahí, urgente, salgan rápido, por favor. Un informante del sector nos advierte que debemos salir pronto del lugar porque podríamos correr peligro. Ya los cacharon, así que salgan rápido. Con esto dejamos la zona, pero nos cuestionamos qué futuro le espera a este balneario y a su gente. Nos retiramos de un pueblo que alega estar abandonado y en el cual personas comunes y corrientes debieron abandonar sus casas y su vida.